Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta segunda noche y final. No, segunda noche no, todavía no es el final. Todavía no termina, Segunda todavía no termina. noche de. Todavía no termina. No. Segunda noche de esta. ¿Cómo le podemos decir? De estas reflexiones de Semana Santa. Esta Bueno, serie especial de reflexión. serie especial de reflexión de Semana Santa 2022, post pandemia, así como bien largo el nombre. No. Ah, Oye, este es el segundo capítulo de esta serie. Esta serie se llama La Promesa. Historia de la promesa, historia, ¿no? Yo no sé por Historia qué le digo de la promesa. historias, es historia de la promesa. Historia de la promesa. Ayer vimos la promesa y hoy día veremos la tardanza. Con ustedes, Brenda Marambio. ¿Cómo estás, Brenda? muy bien, aquí estamos, todos bien, gracias a Dios. Qué ¿Y bueno. ustedes, Michael, cómo está ahí? Bien, Tú, bien, bien. tú siempre Contento de ver. preguntáis, pero nadie te Verdad, pregunta cómo estáis. Eso, qué bueno que se acordaron de mí. Estoy bien. La verdad que estoy grande mal, Brenda. estoy mal, no quiero estar acá. ¿Te imaginas? Chuta, ya. No, bien, Brenda. Gracias, Brenda, por preguntar. Ya. Yamir, ¿cómo estás, Yamir? Bien, buenas noches. Buenas noches, Michael, amigos, Pastor, Brenda. Estamos bien para esta noche. Qué Bien, bueno, bien. buenísimo. Grande Yamir. Y don Abraham Cabezas. Bien, Michael, bien. Agradecido de esta oportunidad. Y contento porque creo que en estos tiempos tan, no sé, de tanta incertidumbre, problemas, situación compleja, siempre es bueno darse un ratito para reflexionar. Y agradecer también a los amigos que ya están conectándose y que están viéndonos a través de YouTube. Así que feliz, con harto ajetreo, con harto pendiente, pero feliz, feliz. Qué bueno. Todos felices aquí. Oye, pero no es necesario que estén todos felices. ¿Ah? Digan la verdad también si están tristes o algo así. No hay O sea, problema. Oye, cansado, destruido, pero feliz. pero Ah, ya. feliz. Yo digo lo Listo. mismo, como he cansado. Qué bueno que mañana no hay clase, no hay clase. Uy, mañana no Oh, hay Hay clase. un hit que dice mañana no hay Mañana no hay clase. clase, mañana. ¿sí? No lo he escuchado ese. Lo voy a googlear después, lo voy a googlear. Oye, queríamos saludar a todas las personas que están en vivo aquí conectadas, escuchándonos a través y viéndonos a través de YouTube. Em, la idea es que puedan compartir el enlace con sus amigos, su familia, su enemigo, no sé. Si es fome o compártenselo al que no quieren, sobre todo. No, compartan el enlace. Compartan el enlace para que la mayor cantidad de personas pueda verlo. Y también esto después queda grabado en YouTube y también lo subimos a Spotify. Así que también lo pueden compartir de ahí, pues la gente lo puede ver en otro instante, en otro momento. Hay gente que hasta Escuchar ahora en el auto, está tal vez. escuchar el auto. Hay gente que hasta ahora está acostando a su hijo, dándole comida, bañándolo, entonces a veces no se puede. Brenda dice que ella está aquí con nosotros. Los hijos ya No, están grandes, ya Brenda, los hijos. sí, Mandó están al libres. Richard, mandó al Richard a hacer eso. Claro, claro, Los están hijos están libres. bañando al Richard, están bañando, acostándole comida al papá. Claro. Oye, las personas que están ahí, los invitamos a escribirnos, a que nos comenten de dónde están. Hoy día es vísperas de feriado, de fin de semana largo. Muchas personas salieron. Habrá alguno que está en el taco todavía, ese de las 13 horas del sur. No sé si habrá taco todavía. ¿Vieron ese taco, no? Mi, 13 horas. Sí. mi papá iba camino a la quinta región, 4 horas de viaje. Oh, 4 horas de viaje. Y el otro taco impresionante, 13 horas, decía. Imagínense estar metido en un taco 13 horas. Oye, y así que si alguien está en la playita viéndonos, que nos escriba, si está en el campo, si está fuera de Santiago, o si está en Santiago. Igual Santiago es rico Cuando hay cuando menos no gente. hay nadie, ¿eh? Eso es como, sí, lindo, me gusta a mí, me gusta a mí. Así que escríbanos, pues escríbanos de dónde están conectados, escríbanos cómo están, si están bien, contentos, si tienen alguna necesidad en particular, si alguien necesita eh, una palabra, un consuelo, o conversar, si necesita una oración, puede escribirnos, nosotros podemos después contactarnos también por interno y hablar con ustedes y un poquitito pedirle a Abraham ahí que también pueda ayudar y conversar con ellos. Así que, de verdad, si alguien tiene alguna necesidad, escríbalo. No tienen por qué escribir lo que le está pasando necesariamente, o sea, podrían perfectamente decir, a mí me gustaría que me contacten después, etc. Eh, Perfecto. y también avisarle a las personas, aquí hay una caja, se ve re fea, pero esa caja que está ahí, no, cuesta Ujú. achuntar, ahí, esa caja que está ahí,
tiene Biblias. Así que tiene Biblias que están esperando por si alguno de ustedes no tiene una Biblia de papel para estudiarla, o si tienen algún amigo que a usted le gustaría regalar una Biblia para que esa persona pueda tener un acercamiento al estudio de la Biblia y poder un poquitito conocer acerca de la historia de la promesa. Está bien, ¿no? Buenísimo. Oye, chicos, no sé, ya hay 21 personas conectadas, estamos muy contentos por eso. Hay harto saludo. Así que sí, ojalá que siga sumando. Ahora hay 20. Pucha. No debía haber dicho que había 21, así que bajamos. No, pero ayer hablamos de la promesa. No sé qué opinan ustedes de la promesa. ¿Quedó claro ayer? ¿Les quedaron alguna duda? Esa promesa, ¿cómo quedó? No sé si alguien quiera comentarnos antes de, o saludamos primero a la gente que aquí. Saludemos a la Mira, audiencia. Hay harto. sí. A ver, ahí, ya mira, ahí saluda a nuevas personas. Está la hermana Ellen que nos saluda, nos desea buenas noches. Algunos de Pomaire City por ahí dijeron. Nicole Fortunato. Buenas noches, que Dios los bendiga. La hermana Vilma Lugo, la hermana Elia Matus también nos desea bendiciones y saludos. Y dice que llegamos al cruce a las 16, a las 18 horas. Nos demoramos 2 horas y media. Yo creo que es mucho más de lo normal, así que. Una hora más fácil, yo creo. Una hora más fácil, sí. No, es que en estas fechas viajar es complicado. Quédese mejor escuchando aquí tranquilamente nuestra programación. Oye, si está en un taco, sálgase de ahí y sálgase, estaciones en la Berma y escuchen. Elia tiene una buena compañía, si es que se demora más el viaje, así que un abracito ahí, Elia, para ti. Exacto. Sí, también está la Natito, está la Lili, Bravo, Ana María Domínguez, le damos la bienvenida a Claudia Ramírez, así que hay varios que están conectados, Alison Jiménez. Alison. Sí. Saludos, Alison. Ay, ¿quién es Alison? Sí, es conocida. Alison es una amiga de nosotros. Sí. Bien. Bienvenidos. La iglesia está. Michael también saluda, Michael dice, hola. Hola. No, pues eso lo voy a hace rato, cuando no había poquita gente. Mira, Elia dice, primera vez gracias a Marcelo Osorio y escucho feliz, Elia Matu, así que hay una auditora y una, ¿cómo dijimos el otro día? Se me olvidó el nombre técnico. Auditor era, ¿no? No, pues si están viendo, ¿no? Igual. Se nos fue. ¿Cómo se dice? Si alguien sabe cómo se dice, la gente no es televidente, pues. Espectadores. Espectadores. Eso. Así que compartan el link con otros porque ya estamos aquí en este segundo capítulo, compártanlo. Sí. Bueno, para los que no estuvieron ayer partimos con el primer capítulo y que hablaba de la promesa. Hicimos una introducción un poquitito, fuimos más atrás y hablamos del gran conflicto que es entre Dios y Satanás y cómo ese gran conflicto baja hacia la humanidad en la figura de Adán y Eva. Vimos la decisión de Adán y Eva y vimos finalmente la consecuencia que tuvo Adán y Eva, pero en esa consecuencia había una promesa. Y esa promesa, no sé si la podemos leer de nuevo, ¿no? Para retomar desde ahí, ¿qué les parece, no? No sé si alguien tiene ahí abierto, eso estaba en Génesis 3:15, si mal no recuerdo, ¿cierto? Matías Morales nos saluda, nos saluda también a los que están ahí en los micrófonos. Oye, no solo estamos los 4 aquí para que sepan, ¿eh? Hay personas que no se ven y que están trabajando, están ahí preocupados de la transmisión, de poner los videos, de llamarnos la atención si nos arrancamos con los tarros también y toda la cuestión. Y Yamir, nos corrigen en los conceptos. Mire, aquí nos dicen que se llaman youtuvidentes. Uno aprende todos los días algo nuevo, ¿viste? Uno aprende algo nuevo todos los días. YouTube me suena medio místico, ¿no? Me suena así como medio místico también, ¿no? Claro. No, ese amigo está equivocado. Lo rechazamos. Rechazamos su proposición. YouTubevidentes. No. Está bien. Génesis 3:15, Michael, acá está. Dale. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Bueno, me gusta esa versión de la Brenda. Esa es la versión Brenda, ¿cuál es? Esa, mírala.
De niños, de niños. La NBI, la Nueva NBI. versión internacional para niños. Para niños, sí. Sí. Esa era la promesa, ¿cierto? De que ahí había una victoria sobre la serpiente que simbolizaba a Satanás, ¿cierto? Eso es lo que hicimos el resumen ayer. Estamos haciendo un breve resumen, En esa parte Sí. ni tanto simbolismo, ¿eh? ni tanto simbolismo, porque estaba hablando directo. Exacto. Perfecto. Bien, Yamira, bien, Yamira. Oye, y lo interesante que hay es que esa promesa como que, a mí lo que me gusta de esa promesa es que no es como condicional, Mm. no es como tal vez, si es que, podría, sino que es como Papá. certera. Como cuando alguien se pilla en la calle, ya juntémonos, y se van. Me encanta juntar. Claro. Claro, Te no, no es prometen. como eso. Claro. Exacto. Una Contemos promesa- y lo tenéis en el teléfono, así como que ya, no. Bueno, tiene varias características ese evangelio que leímos y que desarrollan los conceptos de la divinidad post-pecado. Interesante pero lo desarrollan, descubrimos quizás ciertas cosas en específico, como este plan de salvación. Pero vemos que, de hecho, desde el inicio hasta ahora, eso está en una continuidad, hay una continuidad completa en esta historia. Pero se desarrollan en específico ciertos conceptos como la salvación, ¿cierto? Del hombre, después de la caída, un Mesías, una victoria. Buenísimo. Que antes no era quizás tan necesario porque el hombre todavía no caía. Pero ahí, en ese momento es cuando el hombre cae, ¿o no? Cae desde su condición, lo que hablamos, y caía de su condición original de perfección, con su posibilidad de elegir y de amar, y elige equivocadamente, y Claro. por ende pierde esa condición de perfecta, ¿cierto? De Perfecta, hecho, claro. lo que hablaba ayer Abraham es que es expulsado del huerto del Edén, Claro. no del Claro. jardín, dice Abraham. Pero se le entrega esa promesa, pues, se le entrega esa promesa a Adán y Eva y esas promesas en el fondo se cumplen. O sea, las promesas se cumplen, ¿o no? Buena pregunta. Ah. Profundo lo de la pregunta, porque yo no sé si. O primero, yo creo que muchas de nuestras promesas, tomándolo de la Brenda, son muy condicionales. Si te portas bien va a pasar esto. Si haces esto va a pasar esto otro. Si me cumples aquí, yo te cumplo acá. Y después, si las cumplimos, no sé si se cumplen tanto. Claro. Oye, y la gente que está escuchando ahí, escribiéndonos, bueno, voy a saludar a mi señora que puso hola, Elisa Berrió, te amo, mi amor. Ah, Aprovecha de saludar. Oye, no, pero la gente que está ahí viéndonos podría escribir si ha hecho promesas que no eran condicionales y que no las cumplió. Sin llorar, por favor, ¿ah? Es solo... Si se va a poner a llorar, mejor no escriba. O sea, como que no es la idea. La idea es que nos escuche, nos vea. Con los ojos llorosos no va a poder ver ni una vuelta. Así que, ¿pero qué opinan ustedes? ¿Ustedes han hecho promesas no condicionales que no han cumplido? Importantes, pues promesas así como... Es difícil una promesa incondicional. Es Difícil. como un cheque en blanco. Así nomás, pues. Exacto. Un cheque en blanco. no, igual esto es desafiante, Michael, porque. No quiero que cuenten la Porque- promesa. No quiero que cuenten la promesa. Ah, claro, yo estaba Es pensando en que- qué promesa no he cumplido. No. Si lo han hecho, no, nomás. Si han enfrentado. Porque lo interesante de esta promesa es que no es condicional Sí. y que nosotros creemos o vamos a estudiar, y eso es lo que vamos a hacer. Por eso se llama la historia de la promesa esto. Vamos a llegar a la conclusión de que se cumplió o no se cumplió. O se está cumpliendo o no cumpliendo, o no se va a cumplir. Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Exacto. Una vez a mí mi papá me prometió algo y hasta el día de hoy no lo cumple. Ah. Fue condicional, eso sí, fue condicional. No, yo entonces. No, Me dijo, tiene no, que ser. pero mira la condición, mira la condición. Mi papá me dijo, cuando tengamos auto, que pasábamos por la ruta 68 a Valparaíso. Y yo le dije, papá, mira, hay un McDonald's ahí. Cuando, cuando tengamos auto, me dijo, voy a llevarte al McDonald's. Oh. Y hoy, a mis 22 años, mi padre todavía no me lleva al McDonald's. Oye, pero tú deberías llevar a tu papá al McDonald's. Sí, pues al Sí, revés ahí la claro. cosa. Yo voy a tener que yo cumplir la promesa, voy a decirle, ¿te Papá, a acordáis ver. que una vez No, me lo lleváis y prometiste le algo? decís, paga. Y decís, ¿por qué? Porque estáis cumpliendo tu promesa, ¿te acordás?
No, y la otra vez se la cobré, porque ese es el tema, pues se tardó, se demoraba en su promesa. Y me dijo, pero tranquilo, todavía podemos cumplirla. Eso. Todavía tengo Así auto. que, todavía, claro, está harto tarde considero yo, pero todavía la promesa está. Mire lo que puso Matías ahí en el chat. Yo prometí amor eterno y lo sigo cumpliendo. ¡Oh! Pero Se la Matías, jugó, se la jugó. Matías, miéntese, po. Oh. Prometió algo que no podía. Amor eterno. No puede prometer amor Claro, eterno. tendría que ser amor infinito, amor infinito. Infinito. Así que tampoco lo vamos a considerar por mentiras. No. Igual quizás está apostando a la promesa. Oh, Se compra la otra promesa y por ende Exacto. podría amar eternamente, ¿no? Exacto. Podría- Oh, sí, pues. Tienes razón. Ya. Claro. Ahora, ¿cuánto lleva Matías reivindicamos de a Matías. casado? ¿Cuánto lleva Matías de casado? Eso le preguntaría yo a Matías. Llega como 2 meses nomás. Por eso. Oye, Matías, en 10 años más, cuando hagamos programa de Semana Santa, tenéis que volver a escribir eso. Oye, pongámonos serios, partamos con una Ya. oración. Estamos muy desordenados, Ya. ¿no? Nos desordenamos, Sí, nos desordenamos. oremos. Dale, Abraham. Ordénanos, Ya, ordénanos. oremos al Señor. Ya. Oremos al Señor. Oremos. Querido Padre y Señor, gracias porque podemos estar aquí en un ambiente de diálogo, en un ambiente de reflexión, en un ambiente de conversación espiritual, tratando de buscar alguna respuesta, Señor, para las preguntas de la humanidad, para lo que estamos viviendo hoy. Ayer, Señor, hablamos un poquito de la promesa. Hoy estamos hablando de la tardanza, pero queremos dilucidar, Señor, a través de tu palabra, qué es lo que tú nos quieres decir y cómo podemos descubrir, Señor, esos propósitos que hay para nuestra vida. Quédate con nosotros. Gracias por cada uno de nuestros amigos y amigas que nos están viendo y agradecemos por esta instancia de reflexión, de conversación, donde yo también sé, Señor, que tú cumples tu promesa, donde hay 2 o 3 reunidos, tu presencia también está ahí. Así que sé que estás en cada hogar, en cada auto tal vez, en cada habitación o donde las personas estén, tu presencia también está con ellos. Quédate con nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí hay un comentario interesante de Alison, ¿no? Dice, A ver. interesante porque al no ser condicional y no cumplirla, entonces quiere decir que realmente no conocemos siquiera, tenemos la idea de lo que significa prometer incondicionalmente. Buena. Bueno, Es la profunda. es difícil prometer sin condiciones. El amor, Es po. difícil. El amor yo creo que es lo que permite hacer eso, ¿no? Y mira, 1 año de amor, dice la Connie Roja. 1 año de amor. Poquito. A Poquito. 2 meses. 1 año. Salieron a prestar ropa, Matías, y no, está bien. Ah. Está bien. Oye, para los que están tratando de seguirnos en este relato disperso y esta conversación dispersa, estamos en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, donde se da la promesa y como a mí me gusta la palabra que dice el proto-evangelio, así era, ¿no? Proto-evangelio, me suena como a protocultura, como a robotecno, suena cosa así como media antigua, se me cayó el carné ahí. Así que el proto-evangelio, ¿ya? Y está hablando de esta promesa. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy del 94. Dice, chuta, me perdí. Ahí está. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Adán y Eva? Un descendiente. Descendiente. Claro, que Dale, viniera dale. la salvación, que viniera la salvación por intermedio de ese descendiente, en realidad la salida, porque ellos habían pecado ya, pues, entonces ya estaban mal, se habían mandado el condoro. ¿Pero qué significa que la simiente iba a pisar la cabeza y la herida que le iba a hacer la serpiente? ¿A qué se refiere? Bueno, lo explicamos ayer, pero lo podemos volver a explicar. Dale. No lo capté ayer. No estaba Yamir ayer en el panel. No estaba Yamir en el panel. En otro lado. No, la promesa básicamente implica que iban a ser un hijo de la simiente, iba a salir un descendiente, y ese descendiente iba a ser capaz de pelear con la serpiente. Esto es lo que nosotros podemos desprender desde el texto, ¿ya? Y esa serpiente iba a tratar de atacar a este hijo. Este hijo iba a recibir un ataque en el talón,
pero el hijo iba a destruir la cabeza y como decía ahí, Dios habla hoy, en esa versión Dios habla hoy, iba a machacar, iba a aplastar la cabeza. Entonces ellos esperaban esto, esperaban que naciera alguien que destruyera al que destruyó el hábitat y el plan original que Dios tenía para la humanidad. ¿Pero la herida se refiere a la caída o a un acto posterior en la lucha? Iba ¿Le a haber harían una el lucha pie? posterior. ¿Le harían el Sí, pie? Dices tú? sí, claro. ¿A Iba a qué haber, se refiere? ¿A un acto en específico? ¿A un momento en específico? ¿En que es iba a herido haber, el hijo de la simiente? iba a haber o sea, a ver, aquí comienza una lucha constante, ¿eh? Comienza una lucha constante, algo que la teología le llama el gran conflicto, un gran conflicto entre el bien y el mal, Ujú. entre Satanás y sus huestes, sus ángeles que él convenció, y también Dios y sus mensajeros, los ángeles fieles. Entonces, aquí va a haber una seguidilla de batallitas, de guerra, de personajes que van a entrar en este plan. Aquí empieza este conflicto entre ellos, que ya había partido, como habíamos dicho ayer, en esta rebelión en el cielo, pero que ahora ya contaminó la tierra Mm. y afectó a la raza humana. Pero cuando, me gusta la pregunta que hizo Yamil, porque la promesa que aparece ahí no tenía una fecha de cumplimiento en ese momento, ¿cierto? No te dice, oye, va a pasar esto a tal fecha, sino que es como media, es una promesa no incondicional, pero media abierta, ¿no? O sea, como media, no sé, como que, ¿qué se le habrá pasado por la mente, yo digo, a Adán y Eva ahí en ese momento? Estamos salvados, así como, nos salvamos, pero no sé cuándo, así como eso es la lógica, ¿no? ¿Pensarían ellos que la promesa era casi de cumplimiento inmediato? Yo creo que sí, pensaba que era inmediato y por eso pasó que tenían la esperanza en sus hijos y en Caín, primeramente, porque era el primero, su primer hijo. Ah, no, avanzamos con el relato. ¿Dónde está Sí. eso? ¿A dónde nos fuimos ya? Para tratar de hacerle seguimiento. Seguimos en Génesis, ¿cierto? Génesis 4, Génesis 4. ahí sí vamos, Ahí, el 1. el uno. Dice, no sé si Yamil nos puede ayudar ahí con la lectura. Génesis 4, 1, 2, quizá. 1 y 2 puede ser. Ya. Versión Reina Valera. 4:1. Sí. 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Adán y Eva, voy a ir un poquito más atrás, Abraham, si nos puede ayudar. ¿Qué significa Mesías? Porque de repente nosotros hablamos de que se esperaba un Mesías. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué es lo que Ya, significa o porque el significado de eso? sí, es que pasa que hay un concepto que se ocupa, que bueno, Mesías viene del latín, ¿ok? Y las religiones abrahámicas, o sea, el Islam y el judaísmo y también el cristianismo, hablan de un Mesías o de un Mesías, que literalmente significa el ungido, el escogido, el salvador, el liberador. Entonces, está en el ideario de ellos este ser que viene a salvarlo, que de paso, paréntesis, gran parte de las películas tiene un Mesías, tiene un salvador, tiene un liberador, tiene un personaje que es el que va a salvar a toda la humanidad. Desde Marvel, La Guerra de la sí, Galaxia, claro, la Guerra de las Sí. Galaxias, Señor de DC los Anillos. Comics, todo. Entonces, todas las películas que ustedes ven o que leen libros o que revisan, siempre hay un Mesías, un ungido, un escogido. Entonces, en el ideario de ellos, en su cosmovisión de las religiones abrámicas, está la promesa de que va a venir alguien que va a solucionar el gran problema de la humanidad. Oye, saludamos a Ailina, que está con la mamá apoyándola ahí. Después ya le dio comida al papá, dijo, así que vino. Claro. Oye, ya, entonces, y Adán y Eva entonces esperaban un Mesías. ¿Era así tan clara? O sea, al ser alguien de la descendencia, ellos esperarían algo así entonces, ¿no? Es que eso dice la promesa. Po. Sí. ¿Mm? Mm. La promesa, sí, incluso Arcelia aquí nos pone en el chat que ellos pensaban que uno de sus hijos podría ser él. Y es así, po, porque la promesa de Dios era esa. Y fíjense, esta promesa Dios se la da en la maldición a la serpiente. Mm. Entonces, de que venía un hijo, venía un hijo.
Y de que iba a haber un conflicto, venía un conflicto. Y aquí no estamos especulando nada, el texto mismo lo dice. Entonces ellos esperaban que los que naciesen por delante pudiese entre ellos venir el Mesías, el ungido, el elegido, el libertador, el salvador. Y ahí Pero la aparece, historia se echó a perder. eso, ahí aparece Caincito. Ahí Ahí parece aparece Caín. Caincito. Caincito, el que leímos aquí, Yamir leyó, ¿cierto? Génesis capítulo 4, versículo 1, el primer hijo de Adán y Eva, o sea, el primer ser no creado directamente por la mano de Dios. Sería eso, según el relato bíblico. Correcto. Y a Caín, y yo creo que Adán y Eva han estado súper contentos. Es que Porque además el claro, primer hijo, nunca habían visto eso en lo humano, y nace el de la promesa, probablemente. Eso es lo que pensó, ¿no? y lo interesante es que aquí nosotros tampoco tenemos una temporalidad de cuántos hijos nacieron entre medio, y ahí hay otra discusión que no es para que la podamos conversar ahora, ni para que Yamil ni Michael digan ni de dónde salieron todos los hijos, porque si no, no vamos a avanzar en el tema. Ya así que me pongo el parche, Y los de nietos, antelería. y los nietos, ¿para qué vamos a preguntar por No. los nietos? Claro, claro, claro. Entonces, en este contexto nace Caín, nace Abel, y ambos se dedican a distintas cosas. Abel se dedica a cuidar animales y Caín se dedica a labrar la tierra como agricultor. Pero aquí hay un conflicto entre ellos que dejamos ahí la tarea a nuestros amigos, si es que ellos pueden después leerlo. Si no tienen Biblia, cuenten con nosotros, se las podemos regalar. No tienen Biblia física en papel, pueden escribirnos. Pero claro, Dios pide una ofrenda a ambos, una ofrenda específica, que es una ofrenda muy similar a lo que ocurre en el jardín, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén ellos se vistieron con hojas, pero Dios los viste con telas de animales, con piel de animal, literal, piel de animal, no es algo artificial. Entonces ellos tuvieron que experimentar la muerte de un ser para poder vestirse. Y Dios pide un animal para que ellos puedan ofrendar, pero claro, Caín trae el esfuerzo de su trabajo, no trae un animal. Trae frutos de la tierra, que es de lo que él se dedica. Mientras que Abel trae animales, porque él se dedica a los animales y es lo que Dios pidió. Cuento corto en la narrativa que ustedes pueden revisar en todo el capítulo 4. Dios acepta la ofrenda de Caín porque obedece a lo que. Perdón, la ofrenda de Abel porque obedece a la voz de Dios y rechaza la de Caín. Y esto generó en Caín tanta ira, rabia, que terminó matando a su hermano. Entonces, estos hijos que nacen, que ya vienen contaminados con un poquito del mal, del pecado, echan a perder la historia. Entonces, imagínate, el hermano mata al otro, y como que aquí la promesa de que viene un Mesías como que no se va a cumplir tan rápido. Porque al que tenía que machacar era la serpiente, no a su propio hermano. Y Dios encara a Caín. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo que yo andar cuidándolo a él? Yo no soy responsable de él. Claro, Caín de aquí en adelante con esta decisión se genera toda una generación, se produce una generación completa que va a odiar a Dios, que va a contar la historia al revés, que va a culpar a Dios. Y su capacidad de amar no va a ser amar a Dios. Y su capacidad de decidir no va a ser decidir por Dios. Y a quien le enseña a Caín, le va a enseñar bajo esta dinámica. Y de aquí la Biblia va a empezar a hacer dos diferencias. Los hijos de Dios, que son los hijos de la descendencia de Adán y Eva, que después van a tener otro hijo llamado Set, y los hijos del hombre, los hijos de la humanidad. Y los hijos de la humanidad son los hijos de Caín, la descendencia de Caín. Así que en este primer personaje, como que la historia no avanza tanto, como que se echa a perder un poco el tema. Y igual pienso Adán y Eva que tomaron la decisión, lo que conversábamos ayer, pues del yo, de perseguir lo que ellos querían o que ellos creían que era mejor, versus lo que Dios les había dado. Y ven esto que tú dices, a ese cordero morir por primera vez, Por culpa de ellos. probablemente por culpa de ellos, que probablemente ellos lo cuidaban, lo hacían cariño. Nunca habían visto a alguien morir y ahora ven a algo morir por culpa de ellos. Y después el regocijo de tener un hijo, así como, oh, del hijo del Mesías, y el Mesías sale medio chueco, no era nada el Mesías y le mata al otro hermano. O sea, yo digo, imagínate puras malas decisiones de ahí en adelante. Y todo más encima por el orgullo, porque Caín, por lo que el relato dice, le dio celos. O sea, como el yo de nuevo ahí metido.
por eso, no es por otra cosa. Es ¿por qué yo no? ¿Por qué mi ofrenda no? ¿Por qué la ofrenda de este que es mi hermano sí? Mm. De hecho, la pregunta de Matías acá en YouTube dice, ¿qué me hace pensar un poquito acerca de esto? Dice, Adán y Eva pensaron que era Caín, pensaban que era ahora la solución. Y nosotros vamos un poquito, quizá, desde Caín vamos a estar a otro, que posiblemente puede haber sido. ¿Y por qué no puede haber sido ahí? ¿Por qué no, digo, no, por qué tantos saltos? Y tenemos que esperar mucho tiempo para que llegue el Mesías. Buena pregunta si lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no se puso coto a la historia de pecado ahí en ese ahora? ¿Por qué no nació el Mesías al tiro? Sí. ¿Qué opina ahora? Esta pregunta es difícil para usted. Sí, no tengo. Sí, es que me queda mirando como, bueno, y sigue tú. No. Literalmente yo tengo que reconocer que no, que dentro de mis aproximaciones no podría dar una respuesta certera frente a esto. Yo Y digo que esta hay un marco, yo digo que hay es un una, marco nomás. es una de mis preguntas también. Sí. Pero aquí hay un conflicto. Aquí hay un conflicto. Y en este conflicto hay un culpable. En este conflicto Claro. hay un culpable y hay un acusador que es Satanás. Entonces, ¿por qué necesitamos la temporalidad? ¿Por qué esto no puede venir tan rápido? Porque aquí, pucha, este es Yamir con las preguntas. Este es Yamir con las preguntas. Perdónenme amigos, pero Yamir me busca y Yamir me encuentra. ¿Cuál es el tema? Ay, ¿Cuál es el tema? La gran acusación que está hacia el universo completo es que Dios no sabe gobernar, que Dios no sabe hacer las cosas bien. Y que si Satanás tuviese la oportunidad de hacerlo, él podría mejorar el gobierno. Entonces, la propuesta de gobierno de Satanás tiene otra dinámica y otras lógicas. Caín es embajador de Satanás, literal, embajador de Satanás. ¿Cuál es el problema? Que esta acusación, como es para todo el universo y para todos los mundos creados, el universo está en la disyuntiva si Dios tiene la razón o Satanás tiene la razón. Por lo tanto, en un marco temporal, y aquí yo estoy hablando de un abogado que tal vez sabe mucho más que esto y me estoy metiendo las patas en los caballos, No, ni tanto. necesitamos un tiempo de procesos para poder mostrar Mm. con El juicio. pruebas fehacientes Mm. si es culpable o no es culpable. Mm. Entonces necesito dejarlo moverse. Necesito darle un marco de acción para ver, para que otros vean qué tan malo es Satanás. Porque si no, a simple vista figura como que él fue, tentó, y Dios se enojó y echó a perder todo. Entonces, en el tiempo O si van a se quiere empezar que a ver, Satanás pueda mostrar su punto también. claro, van a haber intervenciones de Satanás Ujú. para demostrar su carácter, cómo Mm. es, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y por otro lado, Dios también va a mostrar cómo es Él. Mm. Por eso desde el principio deja esta promesa. Van a ser alguien que va a arreglar este problema. Pero por mientras, Satanás va a tener la libertad de poder mostrar si su argumento y su propuesta de gobierno es buena o es mala. A tal punto que esto lo hablamos en una clase de conectados que ya terminó, que se llama Conectado Apocalipsis, que de paso vuelve Conectados, ya les vamos a dar información en estos días, donde vamos a ver parte de estas profecías y de todo este contexto histórico, donde a Satanás se le va a dar una última oportunidad, comillas, para que gobierne, pero sin nada de lo que Dios creó. Mm. Entonces, si yo tuviese que dar una respuesta más sistemática que teológica, me explico, más desde el texto bíblico, no te podría decir, Yamir, un texto bíblico que diga esto, pero cuando uno ve el marco completo desde la teología, uno Mm. podría decir, es necesario tiempo para revelar las verdaderas motivaciones de Satanás. Yo le tomar otra vuelta con un texto bíblico. Pero por mientras, Dios también está actuando para mostrarle a la humanidad y al universo completo cómo Él actúa y cómo es su gobierno. A ver, Mm. ya mira el texto bíblico. Digámoslo así, a nivel impersonal, como es correcto el análisis histórico, desarrollo de sucesos, está bien. La respuesta es sistemática porque es impersonal. Pero la salvación es ahora. El día de la salvación es hoy. Es el texto. ¿En qué sentido? Porque cuando es personal, la proyección acerca del proceso, digámoslo así, para mí en específico, llega y culminará con mi muerte. Queda ahí resuelto el juicio respecto
de mi aspecto para mí. Si yo acepté y caminé con el Señor o no. Entonces, digo, y quizás eso es como anticipando un poco los problemas que dan a entender un poco en estos personajes que están como entre medio de que el devenir histórico, es que el punto de inflexión para nosotros está en esta vida. O sea, el ahora El ahora. temporal tuyo es tu tiempo de salvación. Exacto, es tu tiempo de salvación. Exacto. Entonces, no al está final, el Mesías no está tan figura- más lejos que... Exacto. Figura como que ha pasado mucho tiempo, que se ha tardado mucho la promesa, pero técnicamente ha pasado solo el tiempo que has podido vivir. Ujú. Interesante es eso que tú mencionas, Yamil, porque lo vemos en el caso de Abel, por ejemplo. Si bien hay lo que dice Abraham es que hay un gran conflicto que no tiene que ver con el uno a uno, con las personas, ¿cierto? Sino que tiene que ver con algo universal. Y probablemente el tiempo que pasa o transcurre, no sabemos si es mucho o poco, nosotros tenemos una lógica temporal para nosotros como limitada. humanos, claro, o sea, 100 años es mucho porque es probablemente más que toda la vida. Como el mundo, como sociedad, probablemente, o como un país, por ejemplo, 200 años quizás es súper poco, o 500 años súper poco, cuando lo vemos como país, ¿cierto? Y como raza humana, por decirlo así, probablemente hasta 1000 años es poco, ¿cierto? Entonces, entendiendo que este conflicto es un conflicto gigante, no sabemos si este periodo de tiempo, que es el que estamos hablando ahora, que llamamos la tardanza, así se llama la temática, es mucho o es poco, ¿cierto? No sabemos, porque no tenemos tampoco la temporalidad total del plan, ¿cierto? No Ahí tenemos yo me ese tomaría, final. yo me tomaría los científicos. Porque Incluso, el científico- Yamir, ¿ah? perdón, solo interrumpirte, que pasaron aproximadamente 135 años cuando nació el siguiente hijo llamado Set, el siguiente hijo que iba a mostrar la Biblia. No estoy diciendo Sí, sí, sí. que después de Caín Abel nació Set. Estoy diciendo que pasaron 135 años y nació Set, conforme a la imagen y semejanza. Entonces, y dice la Biblia, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y claro, Adán muere a los 930 años. Por lo tanto, en la flor de su vida, 130 ya estaba teniendo más hijos. Entonces, Era un la lolo. temporalidad de nosotros y de ellos es diferente. Y que esto Y- también tiene una razón bíblica. En el tiempo se va degenerando la humanidad. Oye, pero yo quería volver a lo que decía Yamil, porque en el caso de Abel, por ejemplo, eh, cuando Abel muere a manos de Caín, esa fue su oportunidad hasta ahí de... Ujú. O sea, independiente del gran panorama de estos miles de años o cientos de años que pasan, es hasta que Abel muere nomás, ¿cierto? Está el texto, no sé si lo podemos leer, pastor. Léalo. ¿Me autoriza? No, pero Léalo. por favor. Léalo. 2 Corintios 6:2, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Exacto. Y ahí está, a ver. O sea, interesante entender que hay un gran espacio temporal que tiene que ver con este gran conflicto, pero cuando uno lo lleva a la persona, es hoy día. Sí. Es tu día a día. Ahora. Porque uno no sabe qué va a pasar con uno, pues esa es la Exacto. verdad. Pues. Abel no sabía que su hermanito lo iba Incluso a en la filetear. historia le dice, vamos al campo, le dice, vamos a dar una vuelta al campo. Pucha, Abel le haría terrible contento. Oye, están que arde en las redes sociales, está que arde YouTube. A ver, ¿qué dice? Mira, Alison Jiménez dice que tremendo ver que no pasó ni una generación para compartir e imitar fácilmente las características del enemigo y no las de aquel al que fuimos creados a su imagen. ¡Qué fuerte! Fuerte, súper fuerte. Oye, Imitamos lo malo. Pucha, me voy a salir un poco del tema de aquí me van a odiar todo. No, sí, ya nos dimos salimos cuenta, Michael, ya nos dimos salimos. cuenta. Y lo peor que te alías con Yamir en vez de ir en contra de la tendencia de Yamir, te alías con Tendencias él. pecaminosas. Imitas lo malo, Michael Cloud. En el segundo video, oye. Eso. Lo que pasa es que Abraham, tú mencionaste delante de Satanás, ¿cierto? Que había un culpable que era Satanás. Pero yo tengo como una aproximación un poquito distinta a eso, que yo estoy de acuerdo que el culpable era Satanás, el principal responsable, etcétera, pero en el relato bíblico, por ejemplo,
no habla de que, y tú dijiste que Caín era el embajador de Satanás de alguna manera. Y es cierto, porque finalmente toma las malas decisiones, mata a su hermano, etcétera, ¿cierto? No, sigue, no era el Mesías que se esperaba, claramente. En eso, bajo esa lógica, sería el embajador de Satanás. Pero en el relato bíblico, para ser sincero, no dice que Satanás vino y le habló a la oreja a Caín y le dijo, mátalo, oye, vente conmigo, ¿no? Con ese Dios, viene ese Dios que no te pescó. No dice eso. Entonces, da la sensación de que a veces nosotros personificamos el mal en Satanás, el enemigo, y nosotros somos tal cual de malos, ¿no? O sea, O nos sea, abstraemos. exactamente, porque finalmente la lucha de Caín tenía que ver con su orgullo y sentir que era un poco el mismo pecado de Satanás, ¿cierto? De, oye, ¿por qué yo no y Abel sí, po? O sea, y yo traje lo mejor y no me pescaste, Dios. Entonces hace que lo mato. En la práctica no solo se enojó contra Abel, o sea, fueron celos, pero también contra Dios. Entonces, pero la decisión de Caín es de Caín, po. O sea, de repente yo siento que le apostamos tantas fichas a Satanás, y Satanás sí es malo, poderoso, todo lo que queráis, pero las decisiones son de Caín en este caso, y las decisiones son mías, y las decisiones de otras personas que vamos a ver ahora a continuación son personales muchas veces. Entonces yo creo que de repente cuando es más fácil mirar a Satanás, hablar del enemigo, de que este es culpable, que la serpiente, es un poco lo que hizo Eva. La serpiente que tú creaste fue la que me habló y nunca asumía su responsabilidad. Adán le dijo lo mismo, la mujer que tú me diste. O sea, todos se la dan las manos aquí y al final era Dios el culpable porque era la serpiente que Dios había creado. Yo siento que a veces uno, al echarle la culpa a Satanás, uno también de alguna manera dice, oye, pero ese ángel que tú creaste, pues. Ese, el que metió la cola. No sé si han escuchado realmente. El que metió la cola aquí. Porque Mami dice sí. uno se enoja con los amigos. Aquí Satanás metió la cola. Nada, son mis pasiones, mi orgullo, mi enojo, mis trancas. Michael, el que se equivoca. Sí, Satanás, el culpable, el que creó, el que dio el pie a que entramos, pero yo siento que de repente como que es la salida fácil esa, ¿no? Echarle la culpa a Satanás, ¿no? Y abstraerse de la responsabilidad a lo Adán y Eva. Es que de hecho, una lectura rápida de la Biblia, que esa es la que me he dado cuenta, predomina en los estudiosos, así, que quieren solamente referenciar la Biblia. Dicen, de hecho, que ese elemento de la relación con Satanás entonces nos liberaría, nos eximiría de toda responsabilidad. Entonces el hombre estaría libre de responsabilidades. Y intentan después cómo teorizar en función, incluso en el extremo de la existencia de Dios, si es que podemos ser o no responsables. Y por el contrario, el juicio, de hecho, es individual. Participamos individualmente en nuestras acciones, como dice Michael. Entonces, tenemos responsabilidad. Por mucho que la inducción del pecado hubiese sido mediante la tentación que promueve el diablo. El hecho es personal de quien toma la decisión. Así que no hay relevamiento de la responsabilidad. ¿Qué opinas tú, Brenda, de esto? Sí, o sea, lo que dice Yamir igual es importante porque dice que Satanás promueve a la acción. Sí, a veces nosotros tomamos nuestras decisiones, pero detrás también está el enemigo, pues estamos en un conflicto entre el bien y el mal siempre. Entonces eso existe y nosotros no tenemos que, en mi opinión, no tenemos que estar ajenos a que pueda pasar que Satanás sí se intervenga y promueva ciertas cosas para que nosotros caigamos. Ese es el punto. Es interesante lo que dice Brenda y Yamir, porque en la práctica cuando veíamos el relato de la creación de la serpiente, ¿cierto? Que lo vimos ayer, efectivamente Satanás, el árbol siempre estuvo ahí, el hombre tenía la oportunidad de elegir, pero Satanás como que tienta a la mujer, ¿cierto? Le dice, oye, mira, Claro. vaya a ser como Dios, ¿cierto? Lo que dijimos ayer. Pero es interesante porque después cuando Adán toma la decisión, ahí ya no estaba la serpiente. No estaba la serpiente tentando. Era Evita nomás, ¿cierto? Evita Claro. y su marido, y ahí la serpiente estaba por otro lado, entonces ahí ya quizás sí, originalmente Satanás, pero después ya no está Satanás metiendo la cola, po, ¿o no? ¿Qué opinan? Oye, aquí la gente dice, son las decisiones propias del ser humano, Arceli Urdaneta. María Sandoval, Dios nos dio libre albedrío
y nosotros somos responsables de nuestras decisiones. La cita se lanzó con la conclusión final de la serie. ¿Eh? Mira, No mira, hizo el spoiler al tiro. cita que vamos a leer porque ¿para qué vamos a hacer un spoiler? Cita, no te voy a leer ese comentario, Cita. Fernanda Liste, nuevamente Bañada. Lego se hace presente. Sí. Oye, ya, pero avancemos. ¿Les parece? Avancemos. Sí. Caín no era el Mesías. De hecho, No. Yamir tiró un spoiler también ahí, dijo el juicio Bañado personal. ¿Qué juicio? No hemos hablado ni un juicio y Yamir saca debajo de la manga el juicio aquí. Después vamos a hablar del juicio, ¿no? Es como No hablemos abogado, todavía, ¿ves? po. Es que se ¿Cómo? le sale el corazón, pues se le sale el Claro. corazón. No te adelantes, No, pues, Yamir, pero- no te adelantes. O cerremos hoy día, ya cerremos hoy Pues en día. términos generales, como algo culminante, ¿no? Cerramos hoy día, hacemos de 2 días nomás la cosa. ¿Qué dice la gente? Cerramos hoy día, ¿no? Oye, Vamos. Michael, mira, aquí Allison dice, debió ser duro vivir tantos años esperando para Adán y Eva. Incluso la muerte pudo ser misericordiosa para ellos. Y bueno, creyeron igual porque los vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí se nos adelanta la Allison también, pero tiene razón, tiene razón. Pero es importante lo que ella dice, para ellos como papá, haber sido responsables de todo este dolor y ver que pasan los años y las generaciones y no viene la promesa. Y ellos mueren sabiendo que la promesa vendría, pero no vieron el cumplimiento de ella. Sí. Oye, ¿y qué otro? Avancemos un poco en el tiempo, ya llevamos como 900 años aquí, ¿no? Según lo que leíste tú, Vamos con, ya, claro, parece? con los 1000. Sí, Los po. 1000 años, los primeros 1000 años. Po. ya llevamos como 1000 años y todavía anda Adán y Eva ahí y mueren, ¿cierto? No era Caín. ¿Qué otro se podría haber creído que era el Mesías? Así Mira, como... aquí, como nos quedan 10 minutos de programa, no es, no es fácil convivir con Yamir y con la Brenda, una dama, la Brenda, una dama. Pero Rivera y Klaus se portan mal por los programas. No, pero miren, uno empieza a ver los personajes y si alguien tiene su Biblia ahí física, va a fijarse que después de esta historia viene el diluvio, ¿ok? Después del diluvio va a venir algo que se llama la Torre Babel y vienen hartas historias donde hay diferentes personajes. En el diluvio está Noé con la famosa arca de Noé, después en la historia va a venir Abraham, van a venir hartos personajes, pero hay un personaje que la gente conoce que tenía muchas características y que en su tiempo cumplió un rol importante, que es José. Y si a alguien le gustan las películas de DreamWorks, hay una película que se llama El Príncipe de Egipto. Príncipe del rap, pensé que es. No, pero el Príncipe de Egipto no, se Ese es llama... otro. Ese es No, otro. el Príncipe... El sueño, ¿no? No, Algo no, así po. como... No, ese otro. Príncipe de Egipto es de Moisés. Sí, no, ¿Cómo no, se llama la de José? algo de los sueños. La Ya, vamos a googlear, sigamos. Googleela. Entonces, DreamWorks lanza dos películas interesantes. Una es de Moisés, que Moisés es uno de los personajes. Y el otro es José. Entonces, en la línea de tiempo, Abraham, que de aquí van a nacer estas religiones que yo decía, la religión abrámica, el cristianismo, el judaísmo y el Islam también cree en Abraham. Abraham va a tener a Isaac, su hijo, uno de sus hijos. Isaac va a tener a Jacob, y Jacob va a tener 12 hijos. Y entre ellos está José. José, el rey de los sueños en la película, ¿eh? De DreamWorks. Ya, el rey de los sueños y el príncipe de Egipto con Moisés. Muchas gracias ahí al San Google. Entonces, en la historia de José, voy a hacerle spoiler después de la película igual ya, a José sus hermanos lo terminan vendiendo. Entonces imagínate, no vamos a contar las historias para atrás que también no están tan buenas. El diluvio es porque la humanidad está más o menos, la Torre Babel también la construyen porque la humanidad no confiaba en nadie. Y ahora tus propios hermanos te venden. Po. Pero claro. Recordemos que José era bien pesadito también. Sí, claro, eso ahí- iba a decir yo. Tiene una característica el chiquillo que, pucha, que igual como hermano, yo tengo 2 hijos y son los 2 muy distintos uno de otro. Pero igual, pues si tú como hermano te ponías en la parada de José y a decir, mira, no, yo soñé con esto y ustedes se van a inclinar ante mí. Sí. ¡Oh! El cabro pesado. Así le harían, claro. Y lo otro, que aquí hay cierta... No nos vamos a meter en esta farándula por honor al tiempo, pero Jacob tiene más de una esposa,
hay hijos de una esposa, de los Sí. 12, hay hijos de otra, entonces estos se van a aferrar a una mamá, los otros se van a aferrar a la otra, son medios hermanos, entonces aquí hay toda una seguidilla de cosas y después José, que es como, si hay que decirlo, es el favorito de Jacob. No podemos negarlo, es el favorito de Jacob. Y, y claro, José empieza a tener sueños donde él es el mejor de todos los hermanos. Entonces el papá procuraba educar harto a José y al final los hermanos quieren matarlo. Si no es venderlo. El sueño, el proyecto de ellos es matar a José. Y ahí uno de los hermanos dice, oye, no lo matemos, vendámoslo mejor. Entonces imagínate la humanidad. Cuento corto, porque esta historia es muy larga. Si ¿Dónde alguien está lo este quiere ver, relato? ¿Dónde está este mira, relato? es que esto es lo que yo te quería decir. La historia de José está desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Ah, es muy, Entonces, No la leamos, ¿ah? Solo para no, entonces, no. Pero entonces es muy linda la es historia de muy José. linda la historia, es muy linda. Entonces, en esta historia, en el capítulo 50 muere José. Pero ¿qué pasa en la historia de José? A pesar de que sus hermanos lo traicionan, él es vendido como esclavo. En Egipto él llega a un alto mando. Llega a ser un administrador importante, llega a ser un ministro del gobierno de Egipto. Y en un momento que hubo mucha hambre, mucha sequía, llegan los hermanos de José a pedir comida. Y José ya estaba cambiado, pues tenía 17 años cuando lo vendieron, ahora él está vestido como egipcio, él es otra persona. Y además en ese alto mando tenía todo para poder vengarse de ello, pero él no hace eso. Él perdona a sus hermanos, alimenta a sus hermanos y salva a toda la generación de los hijos de Jacob. Entonces en un momento los hermanos le piden perdón y le dicen, perdónanos por haberte traído aquí. Y José les dice, ustedes no son los que me trajeron. Dios permite todo esto para que yo pudiese salvarlos a ustedes. Incluso cuando muere Jacob, ahora los hermanos dicen, ahora, mira después de que los perdonan, po. Los hermanos dicen, ahora que murió el papá, José se va a desquitar de nosotros. Y José le dice, no, si yo los amo, y ustedes son mis hermanos, yo los amo. Y claro, después a Egipto se vienen todos a vivir. Las esposas, los hijos, Jacob, se vienen todos a vivir. Pero el faraón bueno muere José y se olvidan del pueblo hebreo y ahora lo esclavizan, po. Entonces, ahí como que otra los vez la salvan, historia, ahora maldición de nuevo. claro, o sea, son salvados, Dios permite esto, pero ahora cambia de faraón, cambia la historia y los hebreos empiezan a crecer mucho y el nuevo faraón dice, estos están creciendo tanto que tenemos que matar a todos los varones. Vayan y cuando las mujeres estén dando a luz, los matamos. Y los soldados decían, a las parteras primero, decían, las parteras egipcias, cuando llegamos a la casa de las hebreas son tan fuertes que sus guaguas nacen y nacen sanas. No alcanzamos a impedir los partos. Entonces ellos decían, los hebreos están creciendo tanto y son tan fuertes, son diferentes a nosotros, que un día nos van a matar a todos. Entonces, matemos a los varones y esclavicémoslos. Y en ese contexto aparece Moisés, po. Entonces, fíjense, José tiene características del Salvador a pesar de que no es el mejor personaje. ¿Ok? Mm. Él pasa por muchas pruebas y es un ejemplo. Pero su génesis tampoco es la mejor, el regalón, el mañosito, como decía la Brenda. Pero en este contexto donde ya José muere, cambia el gobierno, ahora nace este Moisés cuando están matando a todos los niños. Lo pone en una canastita cuando usted vea la película o lea la narrativa. Lo pone en una canastita y salvan a José. Y Moshe significa eso. Moisés, salva. Recogido, A Moisés. recogido de las aguas, el que lo Ujú. recogen de la agua. Entonces, todo el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio va a contar todo el devenir de la historia de Moisés y del pueblo que él libera. Porque al final aquí hay toda otra historia de trasfondo, donde Moisés logra salvar a su pueblo otra vez, po. Lo Pero saca de Egipto. libera al pueblo hebreo, libera al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud. Oye, y aquí ya ha pasado harto tiempo, ¿no? O sea, el Moisés, de hecho, hablando un poco de lo que hablaba Yamir antes de la temporalidad, de cuánto se demora esto en la historia, Moisés cuando se arranca, según la película y según la Biblia, cuando se arranca al desierto y mata a un egipcio, está harto años en el desierto también, po. Él está Solito ahí, 40 años en el desierto. 40 años antes de volver. Claro.
Y después cuando se lo saca de Egipto, está otros 40 años dando vueltas en el desierto, ¿no? Más o Claro, menos. y el pueblo estuvo en esclavitud 430 años. Mm, Ahí de Y, repente to- uno como y que... todavía no nace el Mesías, po, claro. porque no era Moisés, po. Lamentablemente Moisés no era. Y Moisés también Pero, cometió muchos errores en el camino también. claro, pero por ejemplo, Moisés y José, ¿qué características le ven que son como representativas del Mesías? Como, porque digo, sabemos que no es, pero lo decimos porque de alguna manera, si pudiesen haber tenido, compartir algo, pues si no, son otras personas más, ¿no? ¿Qué comparten y en qué términos los comparten? Como va a decir que comparten con el Mesías. O sea, tienen ciertas analogías Mm. que son semejanzas en sus historias que a veces lo comentan en internet, porque pues José, por ejemplo, fue vendido por unos mercaderes extranjeros. A Jesús también lo vendió Judas, fue Claro. entregado. Entonces, como que siempre hacen como una comparación y sí, pues, y hay una comparación, pero definitivamente no era, pues. ¿Por qué será que se va repitiendo como esa idea? Porque no ocurre Mira, solamente con esto, ocurre con el, varias el- cosas y el elementos de la vida. Sí, faraón, Mm. el faraón mata a los niños, Herodes mata a los niños cuando Jesús Exacto, está claro, también. naciendo. Ujú. Se libera el pueblo y Jesús también libera. también libera, claro. Exacto. Jesús perdona, José Otorga también perdón, sí, perdonó. también perdón. Claro. O sea, y lo que es interesante esto de estos paralelismos es que al parecer hay un plan. Y esto de alguna manera muestra o da luces, o más o menos, o pocas luces, de cuál era el plan probablemente. Eso es lo que va pasando, ¿no? Como que... Y es interesante que cosas que se repitan es como que hace sentir que hay alguien que está al control y no que es algo azaroso, ¿no? Mm. Es Quizá que, eso también ayuda un poco. de hecho, yo creo que Abraham va a poder explicarlo mejor de un punto de vista teológico, pero me acordaba porque también quizás es una aproximación como primigenia de la idea, no la conclusión. Pórtate bien, Yamil Rivera, pórtate bien. No, pero por ejemplo, la repetición constante, pero imperfecta, que evoca a la representación perfecta que llegará o que se podrá conocer. Ajá. Que es Mira, como ese concepto y esa vuelta, esa relación de esos dos elementos, y en qué estado de subordinación y superioridad de uno y del otro. Uno lo puede pesquisar, por ejemplo, estructuradamente en Platón, por ejemplo, que se dedica a hacer esa referencia, entonces los arquetipos platónicos, la imperfección de la materia que expresa, sí, la idea perfecta que por el medio de ciertos mecanismos se puede conocer. Acá también pues, tenemos como la imperfección de los arquetipos iniciales en la repetición, pero y eso es importante porque se puede ver la repetición de la idea hasta que llegamos Mm. y alcanzamos La el perfección. punto, la perfección. bien, en Por eso digo, teología, inicial, no es conclusiva correcto, mi propuesta. Sí. correcto. En teología es tipología. Está el Exacto. antitipo, que es Mm. Jesús, el original, y están los tipos. Pero los tipos no son suficientes para representar al antitipo, porque el antitipo es único, en acción, en historia, en naturaleza. Pero los tipos pueden compartir elementos históricos similares, elementos de carácter, Mm. decisiones, acciones, pero no logran ser suficientes. Entonces, la gente pensó que era Moisés en un momento. La gente tal vez pensó que era Noé, porque esta historia se cuenta por relato oral, pero no era Noé. La gente tal vez pensó que era Set, el otro hijo que nació tampoco fue Set. Tal vez pensaron que era José, no era José. Era Moisés, no era Moisés. Y, y después pasó el tiempo y nació Josué, que es discípulo de Moisés. Josué logra que lleguen a la tierra prometida que un día Dios le había prometido al pueblo, pero tampoco era Josué. Y después pasó un tiempo que hubieron 400 años sin profeta y llegamos a la historia y al tiempo de Jesús. Y, y todavía no nace. O sea, la tardanza aquí de la promesa es terrible. En este momento que llega Jesús, más o menos, ¿ah? ¿Sí? Para tener un orden de magnitud, llevamos como 4.000 años, ¿no? Más o menos. Llevamos como 4.000 años más. 4.000 Llevamos añitos. como 4.000 años, sí. Y no hay promesa cumplida todavía. Y encima hay confusión. De hecho, en este momento hay como que aparece Juan el Bautista, ¿no? Que también algunos creían que era el Mesías, ¿no?
en la época de Jesús. Correcto. Y aquí hay toda una historia muy interesante entre ambos, porque son medio familiares, Juan el Medio Bautista con primo, Jesús. ¿no? Como medio Son primos. Son parientes, son parientes. Entonces, Primo mientras... hermano. Nunca he entendido esa figura. Primo hermano, primo político. No sé qué es. Entonces, hay un lazo familiar de parentesco. Entonces, mientras María está embarazada, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también está embarazada. Entonces, ellos se llevan como por 6 meses más o menos. Es mayor Juan por 6 meses. Pero ellos no se conocen, ellos no se crían juntos, porque Juan el Bautista es hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Es del clero judío, es parte de la vida sacerdotal. Y está destinado a nacer bajo esa cuna y ser sacerdote toda la vida, en esa casta. Pero Jesús es hijo de un carpintero. Comillas de un carpintero. ¿Qué Porque no comí? es hijo, porque no es hijo de José. Yo pensé por los carpinteros. No es hijo de José. Vamos No es hijo viendo de el José, carpintero. entonces es solo hijo de María. Ya, Entonces, Está y bien. son pobres en una comunidad de Nazaret donde es marginal, mientras los otros viven en Jerusalén, que es la capital. Entonces ellos no se conocen, pero de Juan el Bautista la Biblia, y eso ustedes lo van a encontrar, no sé, en los primeros capítulos de Lucas, y también en Juan, Mateo también va a hablar un poquito, porque Jesús mismo dice que no hay mayor profeta ni profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no hizo milagros, Juan el Bautista no hizo grandes cosas, pero Jesús dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se levanta después de 400 años de silencio, donde no habían profetas. El pueblo estaba acostumbrado a los profetas, pero aquí no había profetas. Y nace Juan el Bautista 6 meses más que Jesús de edad, y Juan el Bautista empieza a predicar algo totalmente distinto. Renuncia a la vida sacerdotal, renuncia al prestigio, al lujo, al dinero, se va lejos y se pone a predicar de que venía un Salvador, A de mí que venía el Mesías. me llama la atención en este quizá arquetipo una cuestión bien interesante, porque que se repite mucho con quien sí lo es, po. Digo, incluso él duda de que Jesús sea a quien le está allanando el camino. Manda a sus discípulos, digamos así, a preguntarle si es que él era el Mesías. Es que es por lo que dice Allison. Mira, lee ya, mira el comentario de Allison en Es que YouTube. hay, sí, porque yo lo leí y no lo, no lo quise leer antes de hacer la pelota porque va para ese lado, porque qué interesante que el pueblo pone su esperanza en un libertador poderoso, invencible, de características clasistas, quizá, y todo eso rompe con Cristo. Entonces, ¿por qué se produce como la confusión constante cuando se manifiesta la perfección en los ojos de nosotros? ¿Qué pasa que no logramos como esa comprensión definitiva del asunto? Porque, de hecho, digo, Jesús tuvo que convencer a estos sus mismos discípulos, ¿cierto? De su reino, po. Y darle con que cómo nos vamos a repartir el reino estando en la cena. Entonces, digo que ese convencimiento no fue simple. Y de hecho, de que nos pueda seguir libertando ahora y que pueda cumplir su promesa que hizo al inicio en nuestra vida, el día de hoy, incluso ahora es puesto en duda. Entonces, ¿qué pasa en el mundo, pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué nos Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que no podemos ver al Mesías? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa ahora? Quizá el de ahora está más alejado, pero ¿qué pasó ahí? Más cercano, digo. Pero ahí con Juan, con la gente, con sus discípulos. ¿Qué opinan? No sé. Yo creo que el problema que pasa siempre tiene que ver con lo que uno espera, po, y no con lo que realmente es. Claro. Entonces, y lo que uno espera tiene que ver con anhelos personales, con historias de vida, con necesidades físicas, materiales, y finalmente tiene que ver, voy a ser repetitivo, pero tiene que ver con cómo yo me aproximo a a mi idea de perfección, y no cómo es realmente la idea de perfección de Dios. Entonces yo creo que de hecho, cuando uno mira a estos personajes que hemos mencionado, ellos tenían una misión, Dios les hablaba de alguna manera directo, la mayoría. De hecho, a Caín le hablaba, o sea, estaba ahí
A José también pues, se le manifestaban los sueños. eh, a Moisés se le aparecía. En la película dice que ahí está y la isla dice que está ahí en el cerro conversando con él, por cierto, en la zarza y toda la cuestión. Entonces, de alguna manera Dios hablaba con ellos, pero a pesar de eso ellos también fracasaban en sus decisiones. Pues uno dice, oye, imagínate a Adán y Eva relacionarse con Dios de forma directa, igual tomaron una decisión. Pues. Entonces yo creo que el prisma con que uno ve las cosas. Cuán grande es nuestra imperfección. Entonces, por ende, cuesta, yo creo, cuando te enfrentas a la perfección, no necesariamente reconocible tan fácil. De hecho, Fernando Aliste dice que sí claro, de hecho, Juan sí reconoce a Jesús cuando lo bautiza. Manda a sus discípulos, pero lo manda Juan para consultar, él consultando, ¿cierto? Así entiendo que ocurrió, si mal no me falla la memoria, que Juan consulta si es que le confirme que es el Mesías, al que todos esperan, ¿cierto? Claro, Sí. es que ahí están los discípulos de Juan, sobre todo Juan Apóstol y Andrés, son discípulos de Juan el Bautista antes de Claro. Jesús. Entonces, la pregunta es, en el diálogo, Juan, ¿tú eres el Elías? Porque dicen que después del Elías viene el Mesías. O sea, si las profecías dicen que viene Elías, Jesús es el Mesías. Entonces, Juan responde que no. Perdón, sí, Juan el Bautista responde que no, que él no es ¿Puedes el Elías. actualizar por qué decían qué es lo que era Elías? ¿Por qué le decían primero, antes de... En corto, solo En corto. para que estén... Malaquías, En en el uno, capítulo, bajo la manga, aquí como... Malaquías, en el capítulo 4, versos 5 y 6, hablaba de que en el tiempo iba a venir el profeta Elías, que iba a ablandar los corazones y que él iba a permitir como el camino para el Mesías, como para la salvación. Entonces, estaba el primer Elías, que era un Elías literal, que es el que nació y el que fue profeta. Estaba el segundo Elías, que era el Elías del tiempo de Jesús. Y después la profecía hablaba de un tercer Elías, que eso tiene que ver con la clase de conectados que vamos a lanzar prontamente. Pero comercial. Comercial. Entonces, aquí esta profecía hablaba de esto. Entonces la gente decía, ¿eres tú, Juan, el Elías o es Jesús el Elías? Y cuando Juan está en la cárcel, manda a sus discípulos, a Andrés, a Juan, el apóstol, a hablar con Jesús para decirle, oye, ¿tú quién eres? Porque Juan nos manda a preguntarte a ti, Jesús, ¿quién eres tú? Jesús confirma que Juan es el Elías, a pesar de que en su humildad Juan dice que no lo es. Pero Jesús le dice a los apóstoles, que no son sus apóstoles todavía, porque Juan el Bautista está vivo, son seguidores de Juan el Bautista. Jesús les dice, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué escuchan a la gente? ¿Por qué escuchan a otro? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, aquí hay todo un dime y direte de que ya viene la salvación. Pero como decía la Allison y otros comentaban, esperaban al Mesías que iba a matar a la serpiente porque iba a destruir el mal. Y en ese tiempo la personificación del mal es Roma. Entonces nace Jesús, que no tiene ejército, que no tiene alcurnia, que no tiene sangre azul. ¿Cómo va a matar a Roma este? Oye, Brenda, ahí hay unos comentarios, no sé si nos puede leer los comentarios. A ver, Fernando Aliste dice, Juan logra entender que si ahora había llegado, es preciso que mengue, expresa, lo reconoció el día del bautismo del Señor. Ahí fue cuando reconoció que era Mesías. Y Allison dice, el pecado como logra dañar nuestra naturaleza espiritual y por defecto toda la percepción de la realidad y la verdad. Totalmente. El pecado siempre. De hecho, ¿cuál es el versículo que señala que entre sombras vemos? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Así como... Vemos entre sombras. Ese no es un versículo. ¿Qué está leyendo? ¿Qué libro está leyendo? No, o sea, entre sombras nos aproximamos a la verdad, así es. Ya que se ríen, lo voy a buscar yo. El pastor no veo ni un dedo. No, pero quizá alguien lo sabe y lo puede escribir en el grupo. Oye, ha pasado casi 4000 años y estamos aquí y aparece Jesús. ¿Cierto? Aparece Jesús. Aparece Jesús.
se sentirían usted, Brenda? ¿Tú cómo te sentirías? Bueno, si pudiera haber vivido 4000 años y como si, Ah, como que apareció, tiré la promesa y a 4000 años no aparece. imagínate, po, tanto tiempo esperando, tanto que tarda, tantos que pasaron y de repente ya, llegó. ¿Y ahora qué pasa? Ahora Pero, está, dale, dale. dime. No, No, pero, Colosenses 2:17. encontró ahí el versículo. ya, está bien, está bien. A ver, pero leamos el versículo, perdón. Brenda, Colosenses, ahí lo puso el pastor. Ah, lo había puesto. No, ¿y qué es lo que dice Colosenses o sea 2:17? que solo son sombra de lo que ha de venir. Entonces estamos en ese estado. Lo que decía hacer Alison. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. De todas maneras, el Señor siempre le pone solución a todo. Es que ese es el punto, po. O sea, el Señor siempre va a poner solución a todo. Nosotros estamos inmersos en este mundo, somos imperfectos, nos vemos a Cristo a veces, o a las personas que están lejos de Él no lo ven, pero Él trata de perfeccionarnos cada día. Exacto. Oye, Abraham, estos tipos que aparecen aquí, estos tipos, le digo yo, son quizás la gente de estos, No, estos, los, estos patriarcas, los tipos del antitipo. los tipos del antitipo, me decía, que aparecen aquí. Primera Corintios 13:12, otra más precisa. Bien ahí. Desde el chat. Bien. Gracias, Nachita. ¿Ah? Ahora Ante veo. las burlas ignominiosas de mis colegas. No, pero eso de Vemos Oye, entre las sombras se me ocurrió cualquier otro libro. Po. No. Ah, los YouTube videntes era como de ese estilo. Claro. Oye, mira, mira, la Ignacia coloca 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estas personas que están, estos personajes que aparecen aquí, que hemos estado hablando, que se creía de ellos que eran el Mesías, eran seres imperfectos finalmente, ¿no? Y eso hacía que no fueran el Mesías, de alguna u otra manera. Se necesitaba un ser perfecto, pero finalmente, ¿cuál es la gracia de ellos? O sea, ¿cómo? Yo de repente siento que este día, esta conversación que hemos tenido, es como medio histórica, pero ¿qué aplicación tiene para nuestra vida diaria? ¿Qué pasa si alguien nos está escuchando aquí que no es cristiano y dice, oye, bonita la historia, pero ¿y? ¿Qué significancia tiene para mí, aparte de conocer la historia? ¿Qué puedo sacar de esta reflexión que hemos tenido hoy día? Mira, primero yo creo que hay que reconocer que lo triste es que en la historia, en la narrativa de los personajes, la gente veía en ellos características y creían que eran el libertador, el salvador. Pero cuando vino el salvador de verdad no lo reconocieron. Po. Que el que tenía que venir y que era real no lo conocieron. Entre sombras. Entre sombras. En oscuridad más que entre sombras. En oscuridad. Claro. Pero cuando uno empieza a mirar qué sentido tiene todos estos personajes, esto se conecta mucho con lo que Yamir decía. ¿Qué necesidad hay de que pase tanto tiempo? Pero ahora, ¿cómo llevamos esto a nuestra realidad? Si ustedes analizan la vida de todos estos personajes tomaron decisiones. Todos estos personajes fueron imperfectos. Todos estos personajes cometieron errores. Fallaron como tú y yo fallamos. Todos estos personajes en algún momento tuvieron que decidir de qué lado estar. Caín también tuvo que decidir de qué lado estar. Y Caín decidió estar desde el lado incorrecto. Pero la acción de Caín trasciende a tal punto que se hizo una generación completa que se fue en contra de Dios. Pero paralelamente, las decisiones de personajes de la Biblia que decidieron negarse al yo, que decidieron ponerse en las manos de Dios, que decidieron ser parte de este plan, generaron acciones que impactaron en la historia de la humanidad a tal punto que ellos tal vez ni siquiera fueron conscientes de la decisión que tomaron y del impacto que tuvo en la historia. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que tú y yo también somos parte de este plan. Que tú y yo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras malas decisiones, si somos capaces de negarnos al yo, de ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios nos use, lo que nosotros hagamos puede impactar tanto
que la vida de muchas personas puede transformarse. E incluso, si no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, puede que impactemos de manera negativa. Pero estos personajes nos enseñan que a pesar de que no tenían todas las características perfectas del Mesías, fueron utilizados para mostrar que el Mesías ya venía. Ahora, el tema es el siguiente. Si tú y yo estamos dispuestos a reflejar al Mesías, a tomar las características que Él tiene, a tomar parte de su carácter y en nuestra imperfección, impactar en nuestra esfera, impactar en nuestra realidad, para poder ser relevante para otros. Pero hay una decisión que tomar. Si yo estoy dispuesto a abrazar las promesas de Dios, a no tomar en cuenta la tardanza, porque tardanza no es, y aprovechar la oportunidad de negar el yo, para poder entregarme en las manos de Dios, para que Dios actúe, para que Dios me utilice, y mi acción pueda transformar la realidad de otro, que tal vez no voy a ser consciente ahora, pero al pasar el tiempo, mi acción puede cambiar la historia de muchas personas. Tremendo desafío, ¿eh? Tremendo desafío porque igual más encima uno ve la historia y tantos años que pasaron y dice, chuta, igual la promesa fue hace rato y Jesús no aparece aquí en todo este tiempo. O si aparecía Jesús en este tiempo. En estos 4000 años apareció Jesús, los dejó solos, era un Dios ausente como un Dios de estos griegos que ahí están, mátense ustedes y traten de avanzar, o era un Dios presente. ¿Dónde anduvo Jesús? ¿Y dónde está Jesús en este tiempo? ¿Era Jesús en ese tiempo, antes de que naciera? ¿Existía? ¿Estaba o no estaba? ¿Qué dice Brenda? ¿Qué dice Yamil? O eso lo respondemos mañana. Mañana, yo creo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Eso bueno, justo está bien esa pregunta. ¡Oh! Porque. Mira, Dale. no, yo creo que No. eso es para mañana, sí o sí. Pero de hecho, el comentario de Alison está como. Me gustó también. La reflexión de Abraham también está buenísima. Pero Alison comenta, dice: es inevitable no ver la realidad de las consecuencias de las decisiones que mujeres y hombres tomaron en el pasado. Y que esto mismo nos sucede a nosotros. Pero saber que existe alguien permanente y eterno que sigue el control es trascendente. Y quizá, sí, yo me quedaría con esa reflexión. Me tomaría en parte de la reflexión y diría que justamente el punto es que la importancia es que existe de este Mesías que aparece, es que hay un elemento que se ingresa a nuestra vida mediante el cumplimiento de la promesa y un elemento trascendente que nos da y nos dota de, mediante su gracia y en nosotros, de poder percibir y entender, comprender cosas que son, y conversar de ellas, como estamos hoy, que son trascendentes. Y estamos invitados a esa trascendencia. Así que, sí, me gustó ese comentario. Yo creo que por ahí me quedaría. Y lo de Jesús, si está, ya está o no está, yo creo que ya para mañana. Nos están pegando altos cortes ya internamente. Hay que irse a acostar. Brenda, ¿qué dices tú? Mañana, ¿no? Mañana, de todas maneras, para que la gente ahí esté dispuesta. Mañana es feriado y van a estar dispuestos también a escucharnos. Sí, inviten a sus amigos, compartan este link, compartan el link de mañana y si alguien no sabe que no se ha conectado, mándenle los links de ayer y de hoy día para que no llegue tan colgado. Claro. Y veamos si Dios, Jesús nos dejó solo en esta cosa, ¿no? Porque Abraham está haciendo el manso llamado aquí y que seamos protagonistas de la historia, decidamos. Si nos dejan solo, ¿cuál es la gracia? Es re difícil. Veamos mañana si estos personajes estuvieron solos o no. ¿Les parece? Mañana se habla de la presencia, así que veamos si esa presencia estuvo o no estuvo. Oye, muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora. Sabemos que muchos de ellos están cansados, los que están disfrutando en la playita, en el campo, los que están metidos en un taco. No miren el YouTube porque van a chocar, así que les digo el tiro. No, pero muchas gracias por estar acá. Se agradece todos los comentarios que se han hecho. Nos encanta cuando escriben. Así que desde ya invitados para mañana, compartir el link, invitar a otras personas. También después pueden verlo en Spotify. Si tienen alguna necesidad, escríbanos. Hay un WhatsApp que se ha dejado. No sé si
el equipo puede colocar el WhatsApp ahí de nuevo, el teléfono, si hay alguna necesidad espiritual, alguna necesidad material, si hay una necesidad de conversar, o si necesitan una Biblia para ustedes o para algún amigo que quieran estudiar la Biblia con ellos, pídanla, aquí están disponibles. No las queremos tener en caja, queremos tenerla en sus manos. Así que desde ya invitados para mañana. Gracias, Brenda, muchas gracias por estar acá. Gracias, Yamir. Gracias, Abraham. Nos vemos mañana. Mañana. Chao, chao, que estén bien.